Muchas gracias, Maciel y Loreto. Me esperaba una cálida bienvenida, pero nunca imaginé. Gracias porque no solamente fue cálida, fue muy efusiva y de verdad agradezco a Dios por sus vidas, por supuesto por la vida de quienes dirigen el distrito, a quien también amo en el Señor, Andrés Lolo, y por supuesto cada uno de ustedes. Esta sección de Apocalipsis que vamos a compartir el día de hoy es fundamental porque la historia bíblica quedaría incompleta si nosotros no abordáramos este aspecto, ¿cierto? Si estos capítulos no estuvieran en la Biblia, estos capítulos que nos señalan a la segunda venida de Cristo, al reino milenial, al juicio del gran trono blanco y al establecimiento del reino eterno, no podríamos comprender la magnitud de la historia del Señor que Él ha dejado registrada en su palabra. Así que les invito a que oremos para entregar este tiempo al Padre. Bendito Rey, te damos gracias, Señor, por este momento en que podemos compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado de tu Espíritu y tu Espíritu es quien nos hace sensible a tu voz, tu Espíritu es quien nos revela todas las cosas. Gracias, Señor, porque nuestra vida y la historia de la humanidad tienen un final. No estamos acá, Señor, o en el universo en una forma interminable. Tú nos has dado, oh Dios, un propósito, nos has dado una meta y esa meta gloriosa es disfrutar de tu presencia para siempre. Gracias, bendito Dios, y hoy día danos ojos para ver tu palabra, danos oídos para oírla y danos un corazón sensible para ser transformados por ella. Por tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos entonces al fin de el relato bíblico y por supuesto se produce la segunda venida de Cristo al final de estos 7 años de tribulación de los cuales ustedes ya han escuchado. Se produce la segunda venida del Señor. Apocalipsis capítulo 16 nos habla de esta gran batalla conocida como Armagedón, donde todos los ejércitos de la tierra se reúnen para oponerse a que el Señor Jesucristo en su regreso establezca su glorioso reinado. ¿Qué significa la segunda venida de Cristo? ¿Por qué debemos amar la segunda venida de Cristo? Hay que entender que el Hijo de Dios se humilló en su encarnación, fue a morir en la cruz para que nosotros experimentáramos el perdón de nuestros pecados, resucitó con poder y ascendió. Y eso es glorioso. Pero Él regresará un día. Hay 3 verdades esenciales acerca de la segunda venida de Cristo que te quiero compartir. Primero, Jesucristo regresará visiblemente. Fíjate que Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 13, nos dice el apóstol Juan: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Así como Jesucristo ascendió, de esa misma forma va a regresar. Jesucristo regresará visiblemente, regresará literalmente, regresará de la misma forma que Él ascendió. Él vendrá, por supuesto, con sus ejércitos celestiales, nosotros la iglesia, y te das cuenta en el versículo, si tú sigues leyendo, dice el versículo 14, y los ejércitos celestiales, nosotros la iglesia, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Qué representa esta ropa? Estas vestimentas blancas, limpias, de lino finísimo, representan la rectitud de los creyentes que Jesús compró por nosotros en la cruz. ¿Y por qué Jesús regresa con una ropa teñida en sangre si todavía Armagedón no se ha producido? Jesucristo está llegando para conquistar finalmente y vencer a sus enemigos, pero ¿por qué sus ropas vienen ya teñidas en sangre? En lo personal, creo que se refiere a la sangre que Él derramó por nosotros en su primera venida en la cruz del Calvario. Nos está recordando cómo el Señor
derramó su preciosa sangre que nos da la victoria. Nos dice Apocalipsis 19:15 que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Te cuento que en realidad prácticamente esto no es una batalla, es una ejecución de los enemigos del Señor, partiendo por el anticristo, el falso profeta, hasta el último que ha rechazado la luz de Dios, la de su conciencia o de haber escuchado el Evangelio alguna vez. Y nos anuncia este versículo que el Señor regirá a las naciones con vara de hierro. Esto es glorioso. El nombre del Señor es Rey de Reyes y Señor de Señores. En primer lugar, entonces, Cristo regresará en forma visible. En segundo lugar, regresará victorioso. Te recuerdo que la primera vez el Señor entró a Jerusalén montado, tú lo recuerdas, en un burrito. Pero en esta segunda venida el Señor viene sobre un corcel blanco, emblema de victoria. ¿Sí? Los conquistadores en el mundo antiguo, cuando sometían un reino, un país, entraban arriba de un caballo blanco, y eso era emblema de conquista absoluta, de victoria, porque Cristo viene para vencer absolutamente. Ya no viene para sufrir nuevamente por nuestros pecados en la cruz, Él viene para reinar. Pero Jesús no solamente vendrá en una forma visible y en una forma victoriosa, sino que también Jesús viene a ejecutar su venganza sobre las naciones. Él viene a castigar el pecado. Hay gente que lee este pasaje de la Biblia y dice, mira, esto a mí no me cuadra mucho con mi concepto de Dios, porque mi visión de Dios es que Él solamente es un Dios de amor, pero el Evangelio incluye el Dios de amor o el amor de Dios y también su ira santa contra el pecado. En la boca del Señor habrá una espada aguda de dos filos, la palabra de Dios. Tú recordarás Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Jesucristo vencerá en Armagedón y al finalizar la tribulación, Él viene para establecer su trono, su reino y consumar el plan de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Estableciendo el reino de 1000 años de Cristo. Apocalipsis 20, del 1 al 4, indica, vi. Nuevamente Juan tiene visiones. Apocalipsis está lleno de estos, y vi ahora, y vi. Y aquí Juan está viendo cómo se establece el reino del Mesías. Y vi a un ángel que descendía del cielo y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la capacidad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es espectacular. El Señor Jesús va a cumplir todas las promesas que aparecen a lo largo de toda la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento sobre el Mesías que viene a reinar. Cuando alguien dice que el milenio en realidad no es algo literal, sino que es algo como simbólico, es como Jesús viviendo en el corazón de las personas, eso no lo creas, porque Jesucristo va a venir a establecer un milenio literal, un reino real, tangible acá en la tierra. ¿Qué ocurre? Versículo 2, el criminal del universo, Satanás, es apresado antes de comenzar el reino milenial. Se le llama a él el dragón por la crueldad que tiene Satanás, por su ferocidad. Él anda buscando a quien destruir. Se le llama la serpiente antigua porque en el Edén él fue el engañador que tentó a nuestros primeros padres y los llevó a la desobediencia a Dios. Y se le llama, por supuesto, el diablo y Satanás porque es nuestro adversario, el enemigo de nuestras almas, el calumniador, el acusador. Qué bueno saber que Satanás va a estar atado por 1000 años. ¿Y por qué va a estar atado?
en el abismo, que es la prisión de los demonios, nos dice el versículo, para que no engañase más a las naciones. Cuando estaba revisando esto, me llamó mucho la atención esta expresión, porque aquí habla del ministerio diabólico de Satanás, por llamarlo de alguna forma. Satanás está dedicado a engañar a las naciones. El día de hoy, tú estás escuchando de una tremenda apostasía que está ocurriendo en gran parte de la iglesia cristiana. Muchos autodenominados cristianos están diciendo que se están apartando de la fe, pero que son muy felices. El engaño está operando. El LGTBIQ, la ideología de género, son manifestaciones de engaño mundial. Satanás está engañando a las naciones literalmente, y tú tienes que entenderlo. Tú tienes que discernir la acción del engaño que Satanás está realizando, te repito, a escala mundial. Otra de las mentiras favoritas de Satanás es vivir para el día, vivir para el placer, el hedonismo, o vivir por el amor a los bienes, el materialismo. Pero yo creo que la peor mentira es esta filosofía engañosa que Satanás está dando a conocer y proliferando en toda la tierra, que se llama el egocentrismo. Es la primera mentira, la del huerto del Edén, que tú puedes ser tu propio Dios, desconectado totalmente del Dios de la Biblia. Esa es la gran mentira. Y Satanás sigue engañando a las naciones, y tú y yo tenemos que estar alertas, tenemos que estar espiritualmente despiertos. Qué bueno saber que durante el tiempo del milenio la gente ya no va a tener que luchar contra las artimañas y las estrategias de Satanás. Dice el versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Hay una promesa gloriosa en la Biblia que dice que un día tú y yo reinaremos con Jesús. ¿Quiénes van a entrar al milenio? Te cuento que al milenio van a entrar a vivir los sobrevivientes de la tribulación, sean judíos o gentiles, que recibieron a Cristo y que sobrevivieron la brutal persecución del diablo durante el periodo de tribulación. Ellos van a entrar a vivir y se van a casar y se van a multiplicar y van a poblar el milenio. Pero ¿quiénes vamos a gobernar en el milenio? ¿Quiénes van a reinar con Jesús? Te cuento que en primer lugar los creyentes del Antiguo Testamento van a resucitar y van a reinar con Jesús. Va a estar reinando Abraham, va a estar ahí el rey David, van a estar ahí los profetas de Dios, pero no solamente ellos, también los mártires de la tribulación, aquellos que murieron por no negar a Cristo, van a resucitar y van a gobernar en el milenio también. Pero ¿sabes quién más estará allá? Nosotros, la iglesia. Nosotros estaremos reinando con Cristo en el gobierno milenial. Quizás tú vas a ser maestro durante el milenio, vas a ser un pastor o un sacerdote de Dios, pero, y yo lo creo, posiblemente tendremos la responsabilidad de llevar la salvación a todas aquellas personas que van a nacer durante el periodo milenial. Esto es glorioso. A veces tú como creyente te preguntas y dices, ¿por qué Dios permite que yo atraviese la adversidad? ¿Por qué Dios permite que yo experimente la dificultad? ¿Por qué el Señor permite que a veces yo sea afligido? La Biblia nos da la respuesta. Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Siempre me acuerdo de la historia de ese joven que entró a la universidad y que era hijo de un gran empresario, y salió de la universidad, sacó su ingeniería y se presenta al día siguiente en la empresa de su padre y le dice, ya papá, saqué mi título, ¿dónde está mi oficina de gerencia acá en la empresa? Y el papá le dice, mira hijo, yo te amo mucho, pero si quieres un día dirigir los destinos de la empresa, tienes que partir de abajo. Y este joven, el hijo del dueño de la empresa, partió como junior en una de las sucursales más alejadas de la central. La gente sabía que él era el hijo del jefe, sufrió humillación, sufrió crítica, bullying, etcétera, pero perseveró. Y después de perseverar fue ascendido a jefe de sección, y después a jefe de sucursal, y después a supervisor, y después de un periodo de tiempo llegó
a gerente. Y un día su padre lo felicita y le dice: hijo, ¿cómo te felicito? Y pon tu firma acá en este documento, porque este es el día en que yo me jubilo y te cedo la empresa. Durante este tiempo aprendiste cómo funcionaba cada departamento, cada rincón, aprendiste a relacionarte con todo tipo de personas, incluso hasta las más difíciles y que fueron desagradables contigo, y ahora es el momento, hijo, en que tú vas a gobernar sobre esto. Es por qué tú y yo tenemos que ser afligidos con diversas pruebas el día de hoy, porque Dios está trabajando en tu carácter y el mío para que un día reinemos con Cristo. Tú y yo, lo dice la Biblia, reinaremos con Cristo en el periodo milenial. Claro que no con estos cuerpos que tenemos, que se envejecen, se deterioran, sino con cuerpos gloriosos que el Señor nos dará cuando venga por su iglesia en el arrebatamiento, en el día glorioso del arrebatamiento. Podríamos hablar tanto del milenio, va a ser un periodo glorioso en la historia de la humanidad. La tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Jesucristo mismo va a estar reinando desde Jerusalén hacia todas las naciones. Las naciones harán peregrinación a Jerusalén en masa para tener conciertos de adoración al Mesías. Fíjate que el plan de salud del milenio va a ser algo espectacular, porque prácticamente el Señor va a sanar a todo enfermo. Y no solamente eso, la Biblia dice que aquel que muera de pocos días morirá de 100 años. Significa que hay gente que va a vivir 300, 500 y quizás incluso 1000 años. La tierra va a comenzar a ser restaurada. El desierto del Sahara, dice Isaías capítulo 35, se va a convertir en un jardín, en un Edén. Va a ser un periodo glorioso para la historia de la humanidad, donde Jesucristo, el Mesías, va a estar literalmente gobernando. Él va a tomar el trono de David y va a cumplir todas las promesas que Él hizo a Abraham, que Él hizo al rey David, que Él hizo a los profetas, hablándoles de un nuevo pacto. Y por supuesto Israel va a brillar con gloria, y nosotros, la iglesia, estaremos gobernando. Tú y yo un día nos encontraremos en el milenio con cuerpos gloriosos y alabaremos juntos al Señor. Eso va a ser algo inimaginable. La mente le cuesta dimensionar cómo va a ser el establecimiento esplendoroso del reino del Mesías. Pero ¿qué va a ocurrir al final de este periodo milenial? Piensa en esta promesa, nunca la olvides. Dice Apocalipsis 20, versículo 4, y vivieron y reinaron con Cristo. Para allá vamos, hijos de Dios. Estamos siendo afligidos, probados hoy, porque un día reinaremos con Él. Piensa en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, que un día gobernarás con Cristo. Así que persevera en el Señor. Pero ¿qué va a ocurrir? Por supuesto, hubo una primera resurrección de todos los creyentes, y 1000 años después, al terminar el periodo del milenio, viene una resurrección, pero es la resurrección de los no creyentes, quienes deberán presentarse en la Corte Suprema del Universo, en el juicio final, conocido en la Biblia como el juicio del gran trono blanco. Y esto lo encontramos, por supuesto, en Apocalipsis 20, del 11 al 12. Le voy a pedir a Marcelo si lo puede leer, por favor. Por supuesto, un segundo. 20. 11 al 12. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Gracias, Marcelo. ¿Te das cuenta que el apóstol Juan nos comparte sus visiones que él recibió del Señor para que nosotros entendamos el destino de la humanidad? Y vi, dice el apóstol Juan. ¿Y qué es lo que vio Juan al final
del milenio, vio un gran trono blanco. El trono, tú ya lo conociste cuando se compartió Apocalipsis 4:5, es la sala de control de todo el universo. Ahí está el Dios de los cielos, el Padre con el Cordero, la presencia, la plenitud del Espíritu Santo, por supuesto rodeado de ángeles y seres que sirven al Señor, angelicales. ¿Qué ocurre? Ese trono de Dios es el trono blanco. El trono de Dios es grande. ¿Qué significa que es grande? Refleja la grandeza y la majestuosidad de aquel a quien pertenece ese trono, el Rey del universo. Pero también es blanco, expresando la pureza de la santidad del Rey. Fíjate que quien antes ofreció salvación y perdón a todo aquel que quisiera recibirle en fe y arrepentimiento, ahora se erige como juez. ¿Quién va a ser el juez? Juan 5:22 nos dice, Juan capítulo 5 nos dice que el Padre toda autoridad dio al Hijo para juzgar. El Señor Jesucristo será el juez en el tribunal supremo del gran trono blanco. ¿Quiénes comparecerán ante este máximo tribunal del universo? Todos quienes han muerto sin ser salvos. Desde el principio de la humanidad hasta el fin de los tiempos, dice el versículo, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de toda condición social, de toda condición económica, serán traídos a juicio. Si tú lees, y aparece en pantalla el versículo 13 y 15, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fíjate que la muerte y el Hades, que es la prisión temporal de los no creyentes, van a ser vaciados y van a entregar a todos sus muertos. Estos muertos sin Cristo se van a presentar resucitados, con cuerpos resucitados, pero para comparecer ante este tribunal. ¿Cuál es la base del juicio? ¿Por qué estos muertos sin Cristo son acusados? La base del juicio es la falta de arrepentimiento y el pecado que abundó en sus vidas. Eso se manifestó en un rechazo a la luz que Dios les había dado respecto del bien y el mal en la conciencia, y al abierto rechazo al Evangelio de Cristo, a las buenas noticias. Nos dice el versículo 13, que ellos fueron juzgados cada uno según sus obras. Tú sabes que sin un nuevo nacimiento, sin una fe sincera en Cristo, no hay buenas obras que se puedan producir. Por lo tanto, aquí las personas no van a ser medidas por sus obras sin Cristo. Al contrario, estas obras van a ser evidencia para su condenación. La Biblia dice incluso que de toda palabra ociosa que digan los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Por lo tanto, como Dios es santo, la justicia de Dios exige un pago por los pecados que cada persona ha cometido. Y si la persona no puso su fe en la expiación que Jesús hizo en la cruz del Calvario, significa que ella misma, la misma persona, el mismo no creyente, tendrá que ir a pagar por sus pecados en un infierno eterno, en una condenación eterna. Hay gente que se asusta cuando hablamos de este tema, pero la verdad, y yo te pido que te imagines a un familiar tuyo que va con una venda en los ojos y que va caminando directamente hacia un precipicio y tiene audífonos en sus oídos, y tú le gritas y la persona no te escucha y va corriendo hacia un precipicio. ¿Qué harías tú? Tú te pondrías delante de esa persona para decirle: no te puedes ir al precipicio. Por eso la Biblia habla acerca de la realidad de la condenación. Si el pecado no fuera tan grave y el infierno no existiera, ¿por qué el Hijo de Dios tenía que venir a sufrir de la manera que sufrió, agonizó y murió en la cruz por ti y por mí? Quiero que tú lo entiendas. ¿Qué ocurrirá en ese día? Fíjate que en ese tiempo muchos horrorizados escucharán las palabras más aterradoras que jamás se han dicho. Señor, Señor, alegarán, no profetizamos, no hicimos milagros en tu nombre.
pero en respuesta escucharán: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué trágico es vivir una vida inmoral o una vida religiosa y no conocer a Cristo, no tener a Cristo en el corazón, sabiendo que entre nuestra vida y la eternidad lo único que nos separa es el próximo latido de nuestro corazón. Observa, dice el versículo 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se va a abrir el registro de todos aquellos que están inscritos, están registrados para salvación, y no se encontrará el nombre de aquellos que han rechazado la sangre de Jesús. Recuerdo una experiencia que tuvimos con mi esposa de ir a visitar a alguien, y a esta persona le compartimos de Cristo, le hablamos del Señor, no una, sino varias veces. Un señor bastante mayor, como de 90 años, pero muy lúcido. Y todas esas veces este hombre que practicaba ocultismo, espiritismo y todo lo demás, dijo: no, la verdad es que cada uno tiene su visión de las cosas. Una de esas noches yo, después de haber hablado con este hombre, me soñé con el infierno, soñé con cárceles, soñé con prisiones infernales. Y un día, después de haberle hablado de Cristo a este hombre, mi esposa escuchó la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo, que le dijo: Él menosprecia la sangre de Jesús. Él ha menospreciado la sangre de Cristo. ¿Cuál es el resultado de este juicio? La muerte segunda o la condena eterna en el lago de fuego. Fíjate que solamente hay una manera de salvarse del espantoso futuro del infierno de fuego. Y esa manera es confesar tus pecados a Cristo, pedirle al Señor que te perdone, que te limpie y poner toda tu confianza en la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Después de la muerte, lo dice la Biblia, no habrá una segunda oportunidad. No podemos ser frívolos pensando que habrá alguna otra oportunidad para ir, o que Dios hará una excepción con algún no creyente. Te puedo hacer una pregunta: ¿tus familiares conocen a Cristo? ¿Has pensado en hablarle de la salvación a un amigo que tienes, a un compañero de trabajo, a esa amistad tan cercana, a esa amiga tan querida que tienes tú? ¿Has pensado en hablarle de Cristo seriamente a ese tío, a ese primo? ¿Qué tal de tus padres? ¿Tienen ellos la seguridad que al partir de esta vida se irán a la presencia de Dios? ¿Por qué Dios ha permitido una pandemia como la que se está viviendo? Por supuesto, para que la gente se sensibilice a que cualquiera puede partir en cualquier momento de esta vida a una eternidad, y la decisión hay que tomarla en esta vida. Qué horrible que un amigo tuyo, que un familiar tuyo se fuera al infierno. No dejes de pensar en esto y ora por la salvación de tu familia, y pídele al Señor oportunidad, y cuando esa oportunidad se dé, aprovecha esa oportunidad para llevarlos a Cristo. Dios deja registrado episodios como este en la Biblia porque Él ama y Él no quiere que el pecador se vaya a la condenación. ¿Qué va a ocurrir después de este juicio? Viene lo que la Biblia nos da a entender como el reino eterno. Apocalipsis 21.1. En Apocalipsis 21.1, el apóstol Juan observa que la nueva Jerusalén proviene del cielo, como una esposa preparada para su marido. Esto no lo votaríamos predicando 6 meses, pero yo tengo que ser preciso, tengo que tratar de ser lo más exacto posible. Apocalipsis 21, del versículo 2 al 8, nos habla de las características generales de esta ciudad. ¿Sí? Aparecen ahí todos los detalles, pero quiero resumirlos en algunos bien concretos. Apocalipsis, si tú abres tu Biblia, en Apocalipsis 21, versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fíjate que una vez que compartí esta temática, experimenté del Señor hablar, declarar su verdad a mi corazón,
Y lo que entiendo es que toda la Biblia es el registro de cómo Dios ha querido establecer su presencia en medio de la humanidad. En el jardín del Edén, en el éxodo durante el pueblo de Israel, en el reino que se estableció posteriormente en el pueblo judío, y en la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, era la presencia de Dios. Era Dios, es Dios hecho hombre, y dio a conocer la presencia de Dios, la presencia del Padre, y luego puso esa presencia dentro de aquellos que le hemos creído, y me refiero al Espíritu Santo. ¿Te has preguntado por qué el Espíritu Santo está en tu vida? Por supuesto, en la Biblia hay muchas razones, hay muchos motivos, pero en lo relacionado, en las cosas del fin que la Biblia nos declara, entendemos que el Espíritu Santo es el anticipo de esta promesa de Apocalipsis 21:3. Su presencia va a establecerse en la tierra y va a irradiar a todo el universo en una gloria como jamás ha sido contemplada. Si yo leo Apocalipsis capítulo 21, nos dice que la nueva Jerusalén, donde nosotros vamos a habitar, porque tú y yo un día estaremos en esta magnífica ciudad, la nueva Jerusalén. Las medidas aparecen acá en Apocalipsis 21, tiene la capacidad para que ahí habitemos billones de creyentes. Vamos a estar allí con creyentes de todas las épocas, vamos a ser millares de creyentes en una comunión con la presencia de Dios como jamás la hemos experimentado. Me gustaría que pensaras en el mejor tiempo de oración que has tenido en tu vida, en el mejor tiempo de alabanza que has tenido en tu vida, en el día en que meditaste la Biblia y algo explotó en tu interior, la verdad de Dios explotó en tu interior. Quiero que pienses en eso magnificado infinitamente, porque es eso lo que vamos a vivir. Y es lo que nos declara Apocalipsis capítulo 21. Todos los materiales que aparecen acá, porque tú sabes, la descripción de la Nueva Jerusalén está llena de materiales, de piedras preciosas. La Biblia nos dice en el versículo 21 que la calle de la ciudad era como oro puro, pero no el oro opaco que te encuentras acá en la tierra. Dice oro transparente como vidrio, y habla de un montón de materiales, porque las palabras no alcanzan para describir lo glorioso que va a ser el brillo. Dios va a refulgir para todo el universo. La luz de Dios va a ser algo que se va a proyectar y va a ser algo real. Te quiero decir lo siguiente: el cielo es un lugar real. La Nueva Jerusalén, el cielo donde vamos a estar habitando, no es un reino etéreo o inmaterial, o como dice algún líder religioso, el cielo es un estado de conciencia. Mentira. El cielo va a ser algo muy real. El cielo es real. Se tratará de un lugar de creyentes satisfechos, saciados de la presencia de Dios, y que siempre están en actividad de adorar al Señor, de tener relaciones interpersonales en armonía perfectas. Ya no estaremos sufriendo. Mira, dice Apocalipsis 21, el versículo 2, el versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hay una canción famosa que dice que en el cielo no hay hospital, pero en el cielo no hay muerte, no hay enfermedad, porque no hay pecado. Vas a disfrutar de la gloria de Dios como nunca antes. Y nos dice Apocalipsis 21, entre otras cosas, que estaremos haciendo los creyentes. Si tú lees Apocalipsis capítulo 22, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Dice que del trono de Dios va a salir un río, que son las corrientes del Espíritu Santo, y tú y yo vamos a estar bebiendo constantemente del Espíritu Santo. Si el día de hoy, después de tener un tiempo de alabanza como el que tuvimos al principio de esta reunión, te sientes liberado de la ansiedad porque adoraste a Dios, te sientes liberado del desánimo porque exaltaste al Señor, te sientes liberado de la pena porque oraste y le pediste a Cristo que Él tome el control de esa situación, imagínate lo que significará estar disfrutando cara a cara, porque dice Apocalipsis 22 que sus siervos le servirán y veremos el rostro de Dios. Va a ser una experiencia, como te digo,
que no podemos mencionar. El cielo es un lugar donde veremos el rostro del Señor. Hay una promesa del Señor, y con esto ya quiero ir culminando. Dice Apocalipsis 22, versículos 6 al 7. Hay una última profecía. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 7. He aquí, vengo pronto. Fíjate que esta es la última profecía que aparece en la Biblia. Jesús dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La última promesa de la Biblia es la promesa inquebrantable de que Jesucristo regresará. Jesús va a regresar. Pero no solamente Apocalipsis 22 tiene la última profecía, también tiene la última advertencia. ¿Y qué es lo que el Señor advierte? Apocalipsis 22 del 10 al 11, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Tenemos una última profecía, pero tenemos una última advertencia. ¿Cómo está tu comunión con el Señor el día de hoy? Y esto no lo digo para generarte culpa ni nada de eso, sino que te quiero invitar a que te examines, a que le pidas, más bien dicho, al Espíritu Santo que Él te examine y que Él te diga en qué áreas de tu vida necesitas alinearte más con el Señor. Mira, cuando yo recibí a Cristo, me di cuenta que en mi vida habían pecados muy groseros, muy visibles, eran evidentes para todo el mundo. Y en la medida que yo conociendo al Señor, me doy cuenta que la santidad no es solamente apartarse de esos pecados, sino de aquellos que son sutiles, de aquellos que operan en tu pensamiento, de aquellos que tienen que ver con tus juicios hacia los demás, cómo Dios quiere ir liberándote de esa acción pecaminosa que se llama la carne. Y cómo tú y yo, en la medida que vivamos más en el Espíritu, vamos saliendo adelante y Cristo es formado en nuestras vidas. Pero no solamente Apocalipsis 22 tiene una última profecía y una última advertencia, también tiene un último llamado. Apocalipsis 22, 17 dice: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oiga diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sabes cuál es nuestro llamado? El Espíritu Santo anhela la venida de Cristo para establecer su reino glorioso, para que cese todo lo malo que tú estás viendo a tu alrededor el día de hoy. Pero ese mismo anhelo que el Espíritu Santo tiene, la esposa, la iglesia, debe compartirlo. El Espíritu Santo y la iglesia se unen para pedir el regreso de Cristo. ¿Tú estás anhelando la segunda venida de Cristo? La anhelas, pero no como un escape de la realidad que estoy viviendo. Entonces, es tan difícil mi vida que por favor venga el Señor. No me refiero a eso. Me refiero a anhelar que Él venga a establecer su reino. Un reino donde vamos a tener comunión inimaginable con Él. Pero aquí hay un llamado doble. Fíjate que el esposo, el Espíritu Santo, y la iglesia se unen. Dice el versículo 17, y el que oye diga, ven. Hay que empezar a llamar a los que están alrededor para que se preparen. Y aquí hay un último llamado para el no creyente. Dice, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sabes qué somos tú y yo? Somos distribuidores del agua de vida. Se refiere al agua de la salvación. ¿Cuál es el llamado para el no creyente? Es venir a Cristo. El Evangelio es muy sencillo. Es como un vaso de agua que se ofrece gratis, pero que sacia una sed eterna de la presencia de Dios. La vida espiritual que cualquiera puede experimentar si recibe a Cristo. Pero no solamente en Apocalipsis 22 encontramos la última profecía, y encontramos la última promesa, y encontramos el último llamado para la iglesia y para el no creyente. También encontramos acá la última promesa de la Biblia y la última oración que tenemos que hacer. Cuando te hablo de esto, de este anhelo de que el espíritu y la esposa dicen ven,
y que tenemos que ir al no creyente para decirle: aquí está el agua de vida. Quiero que pienses en tus seres queridos. Quiero que pienses en esa persona que el Espíritu Santo te está llamando a insistirle en evangelizarlo. Esa persona que te rechaza, esa persona que a lo mejor por ser cristiano te discrimina, o esa persona que por tú ser cristiano, ese familiar te critica. Quiero que pienses en ganar esa vida para Cristo hoy. La última promesa de la Biblia, dice Apocalipsis, son los últimos 2 versículos. Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Esta es la última promesa de la Biblia. Alguno dirá: pero ¿por qué dice vengo en breve si llevan 2000 años y todavía no regresa? Cuando la Biblia usa estas expresiones, vengo pronto, vengo en breve, por supuesto se refiere desde el punto de vista del Señor. Y la profecía bíblica nos advierte que cuando estos hechos comiencen a suceder, y ya han comenzado a suceder, dramáticamente irán intensificándose. Entonces debemos meditar esto. Dice el Señor en Apocalipsis 22:20, por si alguno tiene alguna duda: ciertamente vengo en breve. Cristo puede volver en cualquier momento. Las profecías ya se están cumpliendo el día de hoy. El mundo camina hacia una agenda global. Las religiones se están uniendo en una sola gran religión ecuménica. Las élites le están pavimentando el camino para que se levante un anticristo que convierte el mundo en un campo de concentración global donde cada ser humano va a ser marcado. Todo eso se está cumpliendo el día de hoy. Jesús dice: ciertamente vengo en breve. ¿Anhelas que venga Jesús? Fíjate lo que dice la última oración. Apocalipsis 22:20. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Esta es la última oración que aparece en la Biblia. Te hago una pregunta. ¿Es la venida de Cristo tu mayor esperanza? Y te la repito, ¿es la venida de Cristo tu mayor esperanza, tu mayor anhelo? Imagínate una persona que no tiene a Cristo, que todo el tiempo vive carcomido por la amargura, carcomido por la angustia, carcomido por el rencor, y que la única esperanza que tiene es morirse pronto, para que esta vida se acabe. Esa es la esperanza del no creyente. Pero nuestra esperanza, Hijo de Dios, es gloriosa. La palabra de Dios define la esperanza como una expectativa sólida, como una confianza segura en la palabra de Dios. Es el regreso de Cristo tu esperanza viva, el deseo continuo de tu corazón. Quiero terminar con lo siguiente. Un turista viajó a Italia y decidió visitar una de estas villas que hay en Italia, y pasó por fuera y vio un portón inmenso y alcanzó a vislumbrar al interior una cantidad de jardines, una efusión de flores, de esculturas y un paisaje pero precioso que parecía perderse en la mirada. Y este hombre, sintiendo una gran curiosidad, dijo: voy a entrar y voy a aprovechar de tomar alguna fotografía. Y entró, y lo que había visto por fuera no era ni la 10ª parte de la belleza que había de esos jardines en el interior. Estaba ahí la naturaleza viva explotando delante de él, colores, vegetación, fuentes de agua cayendo, vertientes artificiales, lo más hermoso que te puedas imaginar. Y caminando encuentra que hay un jardinero agachado haciendo su labor. Y le dice: señor, hola, buenas tardes, soy turista, ando por acá visitando, ¿puedo pasear por esta villa? El jardinero le dice: por supuesto, pasee. Después de un rato vuelve el turista y le dice: oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, le dice el jardinero, ¿usted conoce al dueño de este lugar? Y el jardinero dice: por supuesto que lo conozco, yo trabajo para él. Ah, le dice, ¿y cómo está él? El jardinero le dice: mire, la verdad no lo sé, hace 15 años que no lo veo. Entonces el turista queda así como extrañado, le dice: pero no entiendo, ¿usted lleva 15 años trabajando acá y no tiene contacto con el dueño? Efectivamente, le dice el jardinero, él solamente me deja instrucciones con un agente de bienes raíces en Milán. Pero yo me encargo del jardín y lo cultivo y lo tengo así como usted lo ve.
Y el turista le dice, pero no entiendo, ¿por qué usted hace esto? Sí, me imagino que a usted le pagan, pero nadie lo está viendo, nadie lo está controlando, y usted tiene esto como el huerto del Edén. Cuénteme, ¿por qué lo hace? Y el jardinero, mirándolo pensativamente, le dijo, porque el dueño podría volver en cualquier momento, este mismo día. Tenemos que pensar, hijos de Dios, cómo está el estado de nuestro corazón, cómo está el jardín de tu corazón. Tú estás alerta a que el dueño del jardín de tu corazón podría volver esta misma noche. Tenemos tantas preciosas y grandísimas promesas. Apocalipsis 22 nos habla de la última profecía, nos habla de la última advertencia. Encontramos el último llamado, encontramos la última promesa y la última oración que como creyentes tenemos que hacer, como discípulos tenemos que realizar. Ven, Señor Jesús. Te invito a que te pongas de pie.